Un de les qüestions, dels vectors que necessitem per guanyar en eficàcia cultural és ser molt més flexibles en l'ús del llenguatge. Es que el lenguaje lo es todo, ¿no? Es decir, todo comunica, lo decimos siempre. Realmente la eficacia cultural, la manera de analizarla es precisamente el cómo represento algo, cómo hablo de algo. He de ser muy consciente de que está construyendo ese algo. Hola, Elo, benvinguda. Hola, Sonia. Muchas gracias. I ara pensava si ens podíem enrotllar molt amb el tema abans de que comencessin a grabar de si les catedráticas tienen que ir vestidas de una determinada manera para ser tomadas en serio. Tú no. Bueno, depende por quién. Pues yo vengo de la universidad y en la propia universidad soy contracultura. Es decir, que yo, por ejemplo, estoy en comunicación publicitaria. En comunicación publicitaria desde el primer día me dijeron cómo tenía que vestir, cómo tenía que ser, y yo no lo hice. Es decir, yo no coincidía con que tuviera que ir con traje de chaqueta para que se me tomara en serio. Pero sí es cierto que cuando hablamos de opinión pública o de tendencias, pues siempre hay unas claves que te identifican, ¿no? Con una categoría o con otra. Entonces, cuando tú dices, soy catedrático y voy con minifalda, pues como que algo choca, ¿no? Es como esta informalidad, o a mí me lo han dicho, muchas veces me han dicho, es que eres demasiado informal o eres demasiado feliz o alegre cuando hablas, como para que te tomen en serio. Es como, ¿en serio no puedo dar una conferencia divertida? Increïble. ¿O no puedo dar una conferencia relajada? Es demasiado buen rollo. Entonces... I jo també, tirant una mica d'autocrítica, quan pensàvem aquestes converses, dèiem quantes coses ens diem al passadís, que molaria que les poguéssim conversar com a la llum del dia, no? I ara t'escoltava i pensava, aquesta associació d'idees entre la imatge i la ideologia, les esquerres també la fem, no? Jo també he anat a moltes xerrades, a molts espais on s'han debatut temes, i quan no hi ha una imatge física de radicalitat, no s'espera que s'expressi una idea radical, no? I sovint també m'he trobat comentaris d'altres companyes o de mi mateixa, no? De dir, ostres, que potent això, que radical, no? En plan, certament no deixen de ser arquetips que necessitem per funcionar, per relacionar-nos, per saber quin terreny trepitgem, no? S'han pervertit fins al punt de treure'ns la llibertat sovint de ser cadascun més, no? Sí, al final es lo que hablamos mucho, ¿no? De cómo representamos las identidades, que estamos siempre discutiendo representar mejor, representar más complejo, pero al final esas etiquetas están muy implantadas, ¿no? Entonces en el día a día también necesitas deconstruirlo y demostrar que puedes ser tú misma, ¿no? Con una complejidad, con una identidad de género, con una identidad cultural, con una serie de gustos que no quite seriedad a lo que tú estás haciendo. Ahí hay unos estereotipos, unas etiquetas, unas barreras que todavía queda mucho por trabajar. Amb la Montse Santolino hem començat aquesta sèrie de converses perquè la Montse va ser la primera persona ultrainteressant que vam conèixer que teoritzaba sobre la comunicación, ¿no? Y tú debías ser la segunda, la tercera o la cuarta que conociéramos, no de interés, sino de orden cronológico. I un concepte que aquí l'expliquem segurament amb una altra terminologia, no? Però que per nosaltres és com un far, no? Que és aquest concepte de l'eficàcia cultural, no? I aquests dies pensant com el relat és capaç de transformar societats, ho estem veient amb la dreta, amb la ultradreta, no? Com pot aconseguir en molt poc temps capgirar idees que ja estaven molt fixades, molt sòlides, com podrien ser els drets de les dones o els drets del col·lectiu LGTBIQ, no? Què entenem per eficàcia cultural? Per què diem que la comunicació transformadora ha de tenir eficàcia cultural? Hay grupos muy poderosos que tienen estrategias muy a largo plazo y muy coordinadas, y la comunicación transformadora las necesita también. Es decir, yo empecé a investigar, yo venía de filología inglesa, luego había hecho teoría de la literatura y literatura comparada, y analizaba los discursos y empecé a entrar a ver cómo se comunicaban las ONGs de desarrollo y qué cuestiones parecía que no estaban ayudando a solucionar los problemas en los que trabajaban, ¿no? Es decir, de qué forma la publicidad social
estaba reforzando más los estereotipos que nos distanciaban y que impedían que transformáramos las estructuras que provocaban las violencias, que lo contrario. Se hablaba mucho de eficacia publicitaria, pero que la eficacia publicitaria para la publicidad social no servía. Es decir, si la publicidad social tenía como objetivo transformar la sociedad, transformar las representaciones simbólicas, al final transformar la cultura, necesitamos una eficacia cultural. Sobre todo, yo también estaba estudiando al mismo tiempo investigación para la paz. Entonces, Johan Galtung hablaba de la violencia cultural, que a mí me ayuda mucho, ¿no? Igual que también tenemos conceptos de otros sociólogos como la violencia simbólica. Yo siempre digo que lo cultural es muy tangible, ¿no? Porque se habla mucho de los intangibles, es como, a ver, ¿cómo de tangible es la vida de una persona? ¿No? Es decir, al final, cuando hablamos de derechos de las mujeres o de derechos de colectivos, estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, ese concepto de eficacia cultural me permitía incidir en que para que nuestra comunicación sea eficaz, necesita ser consciente de qué representaciones está realizando sobre los colectivos, sobre la sociedad que tenemos, sobre qué tipo de relaciones buscamos. Yo siempre digo que la eficacia cultural lo que hace es recordarnos que tengamos unas determinadas estructuras que nos facilitan las vidas o nos las complican. Lo único que dice es, si nuestros objetivos son transformadores, si nuestros objetivos son culturales, la eficacia que necesitamos es esa. Necesitamos cumplir esos objetivos. Y sobre todo lo que también intenté trabajar es que quien hace publicidad comercial o publicidad social para captar fondos fuera consciente que tenía la misma responsabilidad. Que aunque en ese momento su eficacia sí que fuera publicitaria y quisiera captar fondos, conseguir socios, podía trabajar una eficiencia cultural. Es decir, lo que cuente, que no derive en estereotipos, que no refuerce, ¿no?, esos otros relatos que están potenciando y, como tú muy bien dices, están naturalizando a veces el deshumanizar, el asesinar, el que hayan genocidios i no se paren. És algo que aquí, quan construïm i dissenyem campanyes, genera molta frustració. Tu ho apuntaves una mica, que té a veure amb com impactes en el marc, no? En el marc cultural, no? De la societat amb la que t'estàs comunicant. I a vegades tinc la sensació, i no tenim resposta, a quan fràgil és la solidesa i els avenços que fem en aquest marc, no? Aquesta deshumanització, com tu molt bé deies, es dona, després hi ha efecte de política pública i efecte de tracte final, perquè s'ha anat fent un caldo de cultiu on s'han posat en dubte si estem parlant realment de persones igual que nosaltres. I llavors tu pots tenir un sector d'entitats en defensa de les persones migrants, inclús les pròpies associacions del col·lectiu migrant, no?, que treballen en relat en una direcció, no? Però després tens un prime time o tens una campanya publicitària on un periodista o una campanya en concret diu alguna cosa, com vaig veure fa uns dies a una cadena pública catalana, no?, que parlaven d'uns programes de migració laboral circular, que ja és un mecanisme conflictiu en si mateix, però estaven tractant com d'exposar una bona pràctica, no? I al final van acabar dient, bueno, doncs aquestes persones, si es porten bé, podran tornar. Dit d'una forma tan crua, en un espai amb tanta audiència, desfà tot el que han pogut fer, no sé si desfà, però té un impacte brutal en tot el relat que s'ha pogut fer en una altra direcció i que han pogut fer totes les entitats tractant de treballar amb periodistes, tractant de fer campanyes amb una mirada de comunicació transformadora, no? Com evitem aquesta fragilitat, no? A nosaltres ens genera molta frustració. Lo bueno es que se están haciendo muchas acciones, se están contando muchas cosas de la manera adecuada, ¿no? Entre personas, entre comunidades, cada vez más hay más experiencias, pero hay grandes pantallas que tienen grandes responsabilidades. Entonces yo creo que cuando hablamos también de dónde poner el foco o dónde deberíamos poner más incidencia, es que creo que es fundamental también esa incidencia política en quienes tienen la responsabilidad de proyectar esos discursos que desmontan, ¿no? Que sabemos que hay grupos que tienen el interés específico de hacerlo, pero también hay grupos que necesitan la crítica de cómo no hacerlo. Claro, yo trabajo en educación y desde la educación, desde luego, intentamos que los profesionales del futuro sean muy conscientes de esto, pero luego van a estar en estructuras de poder que a lo mejor les van a pedir que hagan esto. Entonces yo creo que el análisis crítico de cómo funcionan las estructuras de poder detrás de los medios de comunicación, el no perder de vista eso, que siempre hay unos intereses y que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, pero que
que hay que criticar, hay que denunciar, ¿no? Tú hablabas de Montse Santolino, hablabas de mí, yo hablo de vosotros también. Es decir, para mí Montse Santolino me hizo ver que el concepto de eficacia cultural era útil, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil estructurada, y Kepo ha aplicado esas narrativas. Y esas herramientas están creando muchos espacios para ver las cosas de otra manera. Hay que buscar mecanismos de denuncia, que sabemos que no siempre es fácil, pero creo que hay como muchos resultados y muy buenas iniciativas que están logrando visibilizar a veces y frenar, ¿no? Acciones que son ilegales. El demonizar, el crear odio, los discursos de odio son ilegales. Pues hay que trabajar más ahí porque realmente hay una responsabilidad muy fuerte de lo simbólico sobre el sufrimiento humano. També té una derivada molt important, que és el llenguatge, no? Crec que tenim moltes dificultats per acceptar totes les renúncies que implica comunicar de forma eficaç des d'un punt de vista cultural, no? I quan construïm relats, quan construïm campanyes, quan fem entrevistes, quan fem documentals, doncs ens trobem amb moltes persones que defensen unes idees i despleguen i proposen unes pràctiques molt potents que no acaben de connectar perquè necessitem que estiguin embolcallades de tots els matisos que són superimportants en lo polític, no? Però que alhora són molt ineficaços en lo comunicatiu, no? I aquest tema del llenguatge, des del punt de vista de l'eficàcia cultural, és algo que crec que encara no hem desencallat, que encara no hem trobat un lloc des del qual realment sentir que connectem, no? En términos así como más teóricos, a mí no me gusta usar conceptos, ¿no?, gordos y palabras, porque creo que es uno de nuestros problemas, que a veces para hablar de todos estos temas se ha creado un argot demasiado técnico y que no conecta, como tú dices, pero a mí hay un concepto que me gusta mucho y que viene de los sociólogos de los movimientos sociales, que es la resonancia cultural, que al final es eso, ¿no?, que si lo que contamos no resuena con lo que a la gente le preocupa en ese momento, no conectas. Antes hablábamos del tiempo, por ejemplo, si la gente está estresada, cansada y con prisa, y has de usar un formato rápido y que al menos les capte la atención para que luego sigan, pues también lo tendremos que hacer. Habéis hecho materiales, se está trabajando en otras narrativas desde muchos lugares, que al final cuando las analizas ves que sí que hay valores que conectan, ¿no? Manuela Mesa y su equipo, CEIPAZ, tienen este trabajo que yo lo cito mucho, pero es que a mí me sigue sirviendo muchísimo como criterios de eficacia cultural, que son los valores transgresores, ¿no? Los valores... ¿Qué valores transmitimos cuando estamos representando, ¿no? Si son valores universales que conectan con todo el mundo, inclusivos, que hablan de todas las personas, y emancipadores, como que te llevan a hacer cosas y a cambiar cosas, ¿no? A veces queremos hacer una gran campaña y, como tú estabas diciendo, al final a lo mejor sentarnos a hablar con un colectivo, ¿no? Comunidad de vecinos ya es un contexto complejo, ¿no? En una comunidad de vecinos, qué difícil comunicarse. Pues todos esos niveles, ¿no? La multicapa de trabajarlo en todos los lugares, por eso te decía que Kepo lo estáis haciendo, ¿no? La comunicación comunitaria, el trabajo comunitario, el ir de abajo arriba, el ir buscando todos los espacios. Es la única manera de conectar al final. A veces no hay como un gran lema a lo mejor, sino que es esto que decía Xavi Giró también de las grietas, ¿no? El ir entrando por todos los espacios. Jo hurgando un poc més en això del llenguatge, perquè realment crec que és un tema superimportant a l'hora perquè al final és la formalització de la idea, no? Tu pots justificar molt bé, aquesta campanya l'hem fet per això, amb aquest objectiu, ja, però si la formalització, les paraules, la imatge no copsen tot això i ho has d'explicar perquè no es veu, no? Ara pensava en un podcast que he escoltat fa uns dies sobre com s'ha articulat el moviment conservador i la ultradreta per tractar de limitar els drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ. El podcast es diu La família correcta, que és un concepte que la ultradreta manega molt, no? Llavors, és una connexió tan bèstia amb algunes de les preocupacions que algunes persones tenen, que té una capacitat tractora bestial, no? Sabem que no estem explicant tot el que hem d'explicar, però això és important per connectar, perquè tenim una estratègia d'amb qui volem connectar, de qui volem captar l'atenció, no? Trobo que és molt preocupant, perquè crec que la ultradreta i la dreta no té aquest complex, no?
Tu em parlaves també abans, no?, de com hi ha gent que està fent màrqueting però ha adoptat el concepte de comunicació transformadora perquè és atractiu, no? Què fem amb aquests complexes, amb aquestes dificultats a l'hora de connectar a través del llenguatge, no?, amb capes més àmplies de la societat, que segurament tenen molt més en comú amb nosaltres i amb les nostres preocupacions que amb qui utilitza aquest discurs, ¿no?, com la dreta o l'ultradreta. Escuchas las noticias, ves a la gente, la cosa se pone como muy negra, ¿no? Entonces es como, a ver, pero si es que sabemos cómo hay que hacerlo, si es que no es tan difícil, y no estoy exagerando, es decir, vale, sabemos que hay unos públicos medios que puede que nos quieran escuchar. Hay iniciativas como La Intersección, Kepo, Bla Bla Lab, que tienen hasta las 8 Españas, que sabemos cuáles son las identidades y los valores, ¿no?, que hay emociones que son muy fáciles de activar, por eso estamos diciendo, ¿no?, el miedo, claro, enseguida es la propaganda histórica, ¿no? Si tú creas un enemigo, unificarás a tu gente y te seguirán porque querrán a un líder. Sabemos cómo funciona el ser humano, la sociedad, la comunicación, la propaganda, la manipulación, las personas, pero claro, es muy complicado, es cierto, ¿no?, porque las personas tienen miedos, pero las personas también tienen ilusiones, las personas también necesitan cariño, las personas también quieren amistades, ¿no? Entonces, las redes de amistades, o sea, al final yo creo que la clave son esas redes que cuando una de nosotras dice, ¡buah!, es que no lo estamos logrando, viene alguien y dice, sí, lo estamos logrando, porque llevamos 30 años pudiendo formar a gente que después está iniciando este tipo de procesos. Porque si miras aquí y allá, hay otras formas y hay otros mundos dentro de este mundo que nos están haciendo creer. Pero claro, vuelvo a la educación, que es donde estoy yo. Necesitas formar una ciudadanía crítica que quiera buscar esas fuentes. Porque lo mismo que estamos viendo, ¿no?, que las organizaciones no conectamos o nuestros discursos no llegan, también nos pasa en la educación. Tú entras en un grupo de cuarto de comunicación que están a punto de salir al mercado y dices, ¿cómo es posible que después de 4 años no sepas lo que es una cooperativa, no sepas lo que es la comunicación transformadora y te cueste tanto ver cómo trabajar desde lo colectivo? Entonces, es buscar también esas formas, ¿no?, de comunicarnos. Que está claro que lo que se dice, ¿no?, en el análisis de públicos, que siempre hay unos grupos potentes que no les interesa lo que queremos decir, però hi ha mucha otra gente que sí. O m'has pillat optimista. Justament, sí, jo segurament no estic tan optimista, no passa res, per això estem juntes, per reequilibrar-nos, correcte. És innegable la quantitat de bona feina que es fa des dels col·lectius de base a l'hora de generar xarxes que articulen, de tractar de donar resposta a necessitats que estan desateses d'una altra manera, sigui comunicativament, sigui articulant espais. Per sort trobem multitud d'espais, no?, amb qualsevol tema que toquis. És innegable aquesta marea, diria, inclús, no?, de tots aquests elements, no?, de persones, de campanyes, de projectes, de xarxes. Un dels temes per mi és quan a prop estem del poder, no? Amb aquest podcast que nombrava abans, a La família correcta, no?, explicant com fa uns mesos al Senat, a Madrid, s'havia fet una gran trobada sobre família i valors, on havia vingut tota la ultradreta a una institució democràtica a defensar uns valors que són antidrets, no? És a dir, uns valors que van en contra de tots els avenços en matèria de drets que s'ha pogut fer arreu, però ara parlant de l'estat espanyol, no? I és aquesta articulació, aquesta estratègia entre el que es diu, qui ho diu, els diners i l'accés al poder, que és ultraeficaç, no?, i que ha fet avançar qüestions, ho dèiem abans amb el tema dels canvis normatius, no?, que per mi una llei és un producte comunicatiu, no? O què comunicatiu és un fet com que les dones a Polònia, per llei, estiguin obligades a sentir el batec dels fetus abans de signar la documentació per interrompre un embaràs, no? Llavors, totes aquestes eines, no?, comunicatives que es van articulant al voltant del moviment antidrets avancen només perquè estan connectades als diners i al poder? Perquè si les mirem en comparació a aquestes majories socials que defensen els drets que ja hem conquerit, que defensen que tenen una mirada més progressista de la societat, per dir-ho d'alguna forma, no? Quin és el vector que realment marca la diferència, ¿no? Pero por eso creo que es tan importante que sabemos la importancia del lenguaje, ¿no? Como decías, una ley es un discurso. O sea, cuando hablamos de análisis crítico del discurso,
ese tipo de consensos en la propia academia, por ejemplo, no están tan claros, ¿no? Porque hay gente que no le interesa, o sea, te va a desacreditar diciendo que tus teorías son políticas, que tú dices que sí, claro, son políticas, porque yo hago ciencia para la sociedad y hago una ciencia que quiere influir en que el mundo, ¿no?, sea más justo y más ecosocial. Claro, es que hay toda una ciencia social desde la performatividad del lenguaje, ¿no? Hay toda una serie de científicos y científicas en el mundo que han demostrado que la manera en que se dicen las cosas influye en cómo se hacen las cosas y, como tú decías, y que una ley es un discurso, y que una bandera es un discurso y que una constitución es un discurso. Sin duda. Y que está construido desde unos intereses y que está construido desde unos consensos. Y los indicadores, ¿no?, que tenemos que manejar no pueden manejarse como si fuera algo que no tiene que ver con el ser humano o con los cuerpos, ¿no? Entonces, al final, esa importancia de qué creencias o qué consensos se manejan como sentido común, es fundamental esa afirmación y esa valentía y ese insistir a decir, no, perdona, es que la ley dirá, pero es que a lo mejor la ley está mal hecha, ¿no? Y claro, si se ideologiza todo como entendiendo ideología igual que política, ¿no?, en manipulación o intereses de un lado o de otro, yo creo que ahí está la clave fundamental. Cuando hablamos de enfoques colectivos, comunitarios, es comunitarios entre todas, que tú y yo hemos nacido en diferentes lugares, tenemos diferentes clases sociales, o sea, la interseccionalidad, que es un palabra, ¿no?, pero es como, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vienes? ¿Por qué tú crees que la familia es esto y yo creo que la familia es lo otro? ¿Y por qué tú no quieres aceptar mi familia cuando yo acepto la tuya? A lo mejor tener 15 hijos tampoco es lo mejor para el planeta ahora mismo, pero podemos hablarlo. Pero a mí no me obligues a tener un hijo porque soy una mujer y tengo la capacidad. Entonces falta mucho debate, mucha discusión y mucha sinceridad. Yo creo que muchas veces, desde la educación por lo menos, las diferentes identidades, tú tienes estudiantes que unos votan a Vox, ¿no?, y otros pueden votar a otros partidos. Cuando a veces le hablas simplemente de valores básicos, conectas con, a ver, pero para ti la familia es importante, claro, y tus amigos, claro, pues para mí también. El buscar esos puentes, ¿no?, que es uno de esos valores transformadores que decíamos antes, el establecer puentes evitando a lo mejor entrar en lo que nos va a hacer reñir, el bajar el nivel de odio, el encontrar esas relaciones que son tan difíciles, ¿no?, porque hay tantas cosas que tienes que dejar a un lado para poder comunicarte. Em fas pensar que una de les coses que estem treballant molt arrel de fer projectes vinculats a narratives de migracions, però que ara ho estem extrapolant a tots els temes, no?, que toquem amb els projectes, és aquesta idea de com desideologitzar, inventant-me la paraula, no?, la conversa, ja no qualsevol producte comunicatiu, no?, sinó la conversa com a punt zero de la comunicació, no?, per entrar a parlar d'allò de lo que realment volem parlar, no?, i no quedar-nos en el primer obstacle, no? Nosaltres, el sector social i el sector de les ONGs i de la justícia global en general té un camí que és molt sòlid, que té a veure amb les narratives amb un enfocament de drets humans, no?, que sovint genera un rebuig tan ràpid en audiències, en comunitats, en què podria haver-hi llaços, podria haver llocs en comú, com tu deies, no?, però que després quan entres a parlar de política pública, del trasfons, no?, del que hi ha darrere de la idea, no?, de, vale, però quines implicacions té aquesta idea, tu ho deies, no?, d'aquesta idea, com afecta el cos, com afecta la vida d'aquesta persona, no? Aquí comença a haver-hi punts en comú, no? En canvi, si entres per algú molt aterrat, bé sigui política pública o un aspecte que afecti la vida o el cos d'aquella persona, bueno, no, clar, amb això estem d'acord, no? Bueno, doncs si estem d'acord amb això, estàvem d'acord amb l'altre, no? Segurament, estirant molt com un xiclet el teu concepte d'eficàcia cultural, no?, crec que una de les qüestions, dels vectors que necessitem per guanyar en eficàcia cultural és ser molt més flexibles en l'ús del llenguatge, no?, que avui està sortint moltes vegades, però és que al final és la formalització final de tota la discussió, no?
es que el lenguaje lo es todo, ¿no? Es decir, todo comunica, lo decimos siempre. Realmente la eficacia cultural, la manera de analizarla es precisamente el cómo represento algo, cómo hablo de algo. He de ser muy consciente de que está construyendo ese algo, ¿no? Está diciéndole a quien me escucha cómo concibo yo ese algo. Y es más, también le está diciendo a quien me escucha cómo me relaciono yo con ese algo y qué relación o qué reacción busco yo en esa persona también sobre ese algo. Porque hay un criterio de eficacia cultural que yo creo que es muy importante, que también es la transversalidad, que es ese conectar. Es decir, yo cuando entro en clase el primer día con estudiantado de publicidad, no visto como yo soy. O sea, soy yo, pero a lo mejor pues no visto totalmente yo, porque entonces sí que soy ya la roja, feminazi, o sea, no porque, o sea, son esos insultos que yo activo en una audiencia que viene pensando eso. De hecho, yo oigo todos los años la frase de me habían dicho que me ibas a adoctrinar y eres la primera que me ha hecho pensar. También tengo que ser muy consciente de no activar los marcos que esa persona ya viene para defenderse de mí. ¿No? Yo ya sé que si hablo según de qué cosas, de hecho mi asignatura se llama Comunicación para la Igualdad, porque nace con la Ley de Igualdad, y yo lo primero que hago es hackear el concepto, hablar de feminismos, pero también de justicia social, pero también de interseccionalidad, pero también de diferencia y de igualdad, saliéndome de muchos marcos, solo para conseguir que me escuchen. M'has fet pensar que hi ha un company a Kepo que diu que el problema no és la falta d'empatia, és l'accés d'empatia. Jo crec que sovint les audiències i els públics d'aquest tipus de contingut tenen un instint de protecció, de jo ja sé que no puc fer res amb això. Per tant, prefereixo no... Llavors, com... En parlàvem l'altre dia també, no? En una altra conversa, no? Com li donem la volta a això, no? I com generem acció i mobilització. Sovint ens ho hem mirat com és que a la gent no els interessen els nostres temes, és que no són prou empàtics amb les injustícies, les violències que nosaltres tractem d'explicar, no? I crec que no ens ho hem mirat des de, bueno, és que potser hi ha un excés d'empatia, no? I hi ha un instint de supervivència i de protecció cap a això y hem d'entrar des d'un altre lloc, ¿no? Este año hemos hecho un proceso con mi estudiantado sobre crisis climática, ¿no? Que siempre hay como una reticencia de es que nos echáis la culpa de todo a la juventud. Y en el proceso de cómo poner con lenguaje, ¿no? Es decir, cómo traducir el propio estudiantado joven de 19 años esas preocupaciones en campañas creativas, el concepto que les salía era egologismo, ¿no? En vez de ecologismo, egologismo, como que ellos son conscientes de que son egoístas, pero en el sentido de egoístas también a veces de protegerse, de que se ven incapaces también de asumir todo a lo que se tienen que enfrentar, ¿no? Y frente a eso a mí me gusta muchísimo la iniciativa de Climabar, estas dos chicas, que una es publicitaria, la otra es climatóloga, y tienen pues eso, conversaciones muy sencillas, muy distendidas, siempre con una copa en la mano, ¿no? Que ellas hablan del el CO2 hasta el suelo como el perreo, ¿no? Y han intentado conectar desde ahí, desde te voy a hacer reír, pero luego te voy a poner aquí unas cifras que te voy a dejar pensando, ¿no? O te voy a preguntar simplemente a ti qué argumento te haría realmente hacer algo para cambiar aquello de lo que eres corresponsable, ¿no? Es decir, que a veces esa culpabilización extra que a veces también las propias ONGs lo dicen, ¿no? Dice, a ver, no nos pasemos, que tampoco somos nosotras las que vamos a salvar el mundo solas. Jo crec que una de les sorpreses, no? Que sovint passa per aquí per Kepo, que passen molts estudiants, alguns estudiants en pràctiques, no? Que s'emporten quan arriben a una agència o a una productora o a un mitjà de comunicació, és que sovint la seva feina comunicativa es valora des d'uns indicadors que són de màrqueting, no? Que tenen a veure amb l'impacte, que tenen a veure amb lo quantitatiu, no? I nosaltres, des del punt de vista de comunicació transformadora, sovint hem tingut molts problemes per dir això és eficaç, això funciona, això ha tingut un impacte, no? Sense haver d'acudir a les mètriques, no? I ja fa molts anys que tu has començat a fer feina en aquest sentit i que nosaltres ens hem agafat com a salvavides, no? Quines eines podem oferir, no? Als comunicadors i a les comunicadores quan els hi diem, perquè al final tenen un cap per dalt que els hi diu quin és el resultat de treballar així, no d'una altra manera, ¿no? Nosotras aprendemos desde la universidad y desde la investigación sobre cómo estáis haciendo las cosas y sobre todo sobre lo que nos pedís que hace falta para que esa comunicación se pueda desarrollar mejor, y luego formamos a los futuros y las futuras profesionales desde ahí. Entonces hay elementos que los venimos trabajando desde la propia
planificación, ¿no? y producción de las narrativas. Es decir, si yo busco la manera de crear mis narrativas desde unos valores transgresores, ya tengo mucho ganado para que lo que estoy contando sea colectivo, active, transforme, ¿no? plantees desde otros lugares. Si lo hago desde una perspectiva interseccional y he escuchado a diferentes voces, no he sido yo sola, ¿no? desde mi lugar de clase, de género, etc. Es decir, hay una serie de criterios que tenemos muy trabajados ya, que es precisamente también no quedarnos en la denuncia, sino también incidir en aquello que va a transformar. Y yo creo que los últimos avances que hemos tenido, que creo que son muy interesantes, es porque han sido procesos dialógicos, ¿no? con vosotras, con otras organizaciones. Entonces, los criterios de eficacia cultural clave, yo creo, en los que venimos trabajando últimamente, una de los avances ha sido centrarnos también en la cultura organizacional, ¿no? En que si yo quiero proyectar con eficacia cultural, me tengo que mirar hacia adentro y tengo que ser muy consciente de que mi cultura organizacional es transformadora, es participativa, que mi estrategia a largo plazo es coherente con aquello que busco. Aunque soy privada y necesito fondos y necesito recursos, pero todo eso es la manera por la cual voy a lograr transformar. Entonces no puedo perder de vista que los relatos que proyecto sean transformadores, que los objetivos que me marco hayan unos que son de captación, pero que principalmente son transformadores, ¿no? Y que eso tiene una ética y una coherencia fundamental y que se hace desde la participación. Y una de las cosas que hemos aprendido, yo creo, y que ya desde el principio detectábamos, ¿no? Es decir, decíamos, vale, ¿qué no funciona? O sea, es verdad que en el proceso hemos tenido mucho cuidado en no hablar solo de comunicación transformadora, sino de narrativas, ¿no? de relatos, de proyecciones sociales y culturales. Porque si no, parece que solo es el departamento de comunicación o las cooperativas de comunicación transformadora las que están en esto. Pero de lo que estamos hablando realmente es de conjuntamente cómo estamos proyectando esas ideas que hablábamos antes, es decir, estamos construyendo ese lenguaje, esas ideas, y que no solo es un departamento de relaciones informativas en una ONG o en una institución, és que és tota la institució. Jo escoltant-te penso que sovint li demanem al Departament de Comunicació que revolucioni la seva organització. Una companya que ara ja no està aquí a Kepo siempre deia: la gente viene aquí a Kepo a pedir comunicación, lo que quiere es que le arreglemos la organización, ¿no? Que és una forma de dir que, ostres, quan obres converses sobre com es tracta la gent, que tot comunica, si les relacions són justes, per poder establir un discurs coherent i honest, doncs estàs tirant d'aquests fils, no? I també hi ha resistències per anar per aquest camí, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que en todos estos procesos al final vemos que sí, hay que formar nuevos comunicadores, comunicadoras desde otros lugares, todo lo que estamos hablando, pero al final es el tipo de organización, a ver si es cooperativa, si es consensuada, quienes lo estén gestionando, ¿no? Pero muchas veces sabemos que las organizaciones son muy piramidales también, entonces hay que llegar a los equipos directivos. Bueno, ara pensava que de què hauríem d'estar parlant i no parlem quan parlem d'eficàcia cultural. O sigui, què creus? És aquesta pregunta que ens llença la Sayoa, no? De què hauríem d'estar parlant i no estem parlant lo suficient. Creo que una de las ideas claves justamente es el modelo económico que hay detrás, ¿no? Es decir, el hablar más de qué modelos económicos queremos y cómo es necesario cambiarlo todo. Yo por lo menos he encontrado en el marco de la economía social y solidaria, en el marco de hacerlo todo de otra manera, porque al final pues, las relaciones económicas, los intereses económicos son fundamentales y sabemos que son los que lo controlan todo. Entonces, ¿por qué no hablamos más de que si buscamos culturas de la convivencia, de la hospitalidad, o sea, ¿por qué no tenemos paz en el mundo, ¿no? Como dicen las mises? Es decir, ¿por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué tenemos instituciones internacionales que no funcionan? ¿Por qué el Tribunal de la Haya no funciona? ¿Por qué la ONU no funciona? ¿No? Al final es porque hay todos unos intereses que yo creo que la economía militar, por ejemplo, la economía de la seguridad, que se está empezando a hablar, ¿no? Pero se demoniza muy rápido. Yo creo que uno de los temas que yo sí que veo que es fundamental y que a veces es tocar esas raíces, ¿no? De por qué hay guerras, por qué se mata gente, por qué se demoniza la migración, el por qué, ¿no? Más el por qué. A veces es cierto que a veces estamos intentando hablar de unas cosas que no están llegando, pero bueno, yo por lo menos la economía social y solidaria veo que todavía no se conoce suficiente y nos puede ayudar a ponerlo en el centro. Hace un par de años, bueno, el año pasado de hecho,
vam fer un projecte que tenia a veure amb explicar el cooperativisme, amb generar i desplegar un relat potent de país a nivell de cooperativisme, i vam fer una anàlisi de públics com poques vegades hem tingut l'oportunitat pels recursos de fer, i el resultat era: no coneixem el cooperativisme, no coneixem l'economia social i solidària. De fet, ens trobem amb capes molt importants a la societat que no distingeixen entre cooperació i cooperativisme, no? I és perquè hem parlat molt poc de model, com tu deies, no? I sobretot de model econòmic, no? Però alhora t'escolto i també tinc por de dir: hem de parlar de model o hem de parlar de què em soluciona a mi la vida? Jo que treballo en una empresa cooperativa d'economia social i solidària, per què la meva vida com a treballadora és millor? Per què treballo millor aquí? Per què visc millor? No? I no tant teoritzar, no? Fer aquesta intel·lectualització que parlàvem abans al voltant de la idea de cooperativa, ¿no? Sinó de què em serveix a mi treballar en una cooperativa, ¿no? Con mis estudiantes, por ejemplo, empiezo por comercio local, o si son conscientes de qué implica comprar en Shein, ¿no? O cosas así. Es decir, y luego la incidencia a veces viene, como tú decías, por ejemplo, yo con mis compañeras que dan empresa, al menos he conseguido que hablen de las cooperativas. O sea, en el propio currículum, ¿no? Formativo, porque otra cosa de la que no hablamos, a lo mejor, ¿sabe la sociedad ya que es una ONG? Porque todas las investigaciones nos siguen diciendo también que el tercer sector, la sociedad civil estructurada, tampoco se conoce bien, ¿no? Mira, yo vengo de Comunidad Valenciana, lo que ha ocurrido con la Dana, lo fácil que les ha sido demonizar a las ONGs cuando eran las expertas en emergencia, ¿no? I tendria que haver, la societat enseguida tendria que haver acudido a elles. Jo crec que això té molt a veure amb com hem construït l'alteritat nord-sud, no? Aquesta simplificació del que és el nord, no? I aquesta alteritat del que és el sud, no? Algú que ens necessita, algú, el propi llenguatge, no? Ara estem substituint cooperació al desenvolupament, desenvolupar a què, aquí, en quina direcció, qui som nosaltres per desenvolupar l'altre, no? Cap a cooperació per la justícia global, però hem anat en canvi a un llenguatge fent autocrítica, donant la meva opinió, es comprèn què vol dir cooperació per la justícia global. Jo crec que aquí de vegades agafem dreceres i potser no estem construint els conceptes que ens ajuden més a connectar de nou, no? I el punt de llum, no hem parlat de cap punt de llum. Jo no puc parlar avui de punt de llum. Et puc seguir a tu, però no puc introduir un punt de llum. Las iniciativas que empiezan constantemente, pues a veces empieza con lo pequeñito, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me viene todo el rato a la cabeza, a lo mejor porque yo soy profesora, tengo estudiantado en clase, cuando hablo de feminismo he tenido reticencias y ahora, por ejemplo, la iniciativa esta de Brothers, que está hablando con chicos jóvenes, ¿no? Y es como hemos detectado, o sea, creo que hay muchas organizaciones activas detectando problemas importantes, ¿no? Tensiones sociales importantes y buscando cómo la comunicación es clave para poder amplificar lo positivo frente a lo negativo, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de luz. Un punt de llum és l'interès en tenir aquestes converses i debatre sobre com hem de gestionar la resposta a aquest discurs de l'odi, no? Perquè crec que encara estem sent molt reactius i que no estem tenint el temps de pensar de fons com s'han d'estructurar aquestes respostes, no? Comunicativamente parlant. Sí, y creo que a veces es buscar las herramientas o tener las herramientas, ¿no? Porque también creo que hay el no les des casito también, ¿no? Que tiene que ver con commons y esta idea de, vale, hay muchísimo ruido, pero tenemos estrategias para bajar el ruido, ¿no? Conocemos el algoritmo, pues no engordemos el algoritmo. O sea, esa capacitación nuestra también de hacer un uso que facilite el espacio de conversación y reduzca la polarización, el odio y lo tóxico, porque estamos envenenadas. Gràcies. A vosaltres per invitar-me. Ens ha diluviat mentre fèiem aquesta conversa. Bueno, doncs ho tenim, no?